Buen día, el día de hoy el tema a tratar es acerca de la legislación concerniente a la informática aplicada en otros países. La información referente a los datos privados de las personas y de las empresas que se manejan hoy en día en base de datos, call centers y oficinas estatales y entre otras entidades han evolucionado rápidamente el desarrollo de las normativas en diferentes partes del mundo. Entre ellos vamos a hablar acerca del realce y el alcance que ha tenido a través de los años en América Latina. En América Latina, desde comienzo de los años 70, se comenzó a hablar de informática jurídica en la literatura de Anselmo Martino, Antonio Mille, Fernando Flores. Ya para los años 80, se empezó a manejar difusamente el término y concepto de derecho informático y a comienzos de los años 90 se hace realidad la presencia de la informática en la justicia, ya sea mediante de sistemas de seguimiento de casos, también conocidos como tracking system, de manejo de jurisprudencia, de sistemas documentales y sistemas de estadísticas, entre otros. En muchos de estos temas, el impacto de las TIC pasan por las decisiones de los gobiernos en impulsar la aplicación de nuevas tecnologías, lo que ha conllevado que estos procesos se transformen en mecanismos muy lentos y difíciles, sobre todo en la región, donde a pesar de los esfuerzos, faltan los recursos necesarios para realizar estos cambios. En varios países de América Latina, la mayoría de gobiernos han optado por invertir en otras áreas cuyas necesidades son más viables y visibles para trabajar, enfocándose en problemas más urgentes. En este complejo panorama, la falta de recursos ha jugado y aún sigue jugando un papel muy determinante, no solo en los términos económicos, sino también humanos, hecho que sigue limitando iniciativas de la región en esta materia. No obstante, estas dificultades a nivel global, en la década de los 90 se ha dado mayor énfasis e importancia en la temática, ya sea tanto de parte de la sociedad civil como de parte de los gobiernos. Como bien lo explicaba mi compañero Keller, a nosotros nos toca hablar sobre la legislación concerniente a la informática jurídica aplicada en otros países. Y básicamente a nivel internacional ya existe la necesidad de garantizar a las personas el derecho a la libertad de opinión y la expresión, por lo que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue promulgada y proclamada en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre del 48, la que fue aceptada y ratificada por Guatemala. En su preámbulo y en el considerando dice que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado a otros actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad y que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre, que en el mundo los seres humanos deben disfrutar de la libertad de la palabra y la libertad de sus creencias. También es palpable que a nivel internacional la necesidad de contar con un ordenamiento jurídico que norme el bien internacional, y por lo que el artículo 19 establece que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de lo que pueda pensar o de lo que él puede opinar, y el de investigar y de recibir información y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de comunicación. También podemos mencionar que en países ya desarrollados como Portugal, España, Austria, Suiza, Alemania u Holanda, por ejemplo, el problema de la protección de los datos personales tiene un alcance a nivel constitucional, ya lo tienen regulado. Vemos que en Portugal fue el primer país en considerarlo. En el año 76, el problema de la protección de datos a nivel internacional, España también en su constitución, que la reguló en el 78, sus reformas en el 82 y 92, dispone de las limitaciones.
que será bajo el objeto de la informática en función del honor y de la intimidad personal y familiar de los ciudadanos. Holanda se pronunció en el año 85 por primera vez para proteger la distribución de los datos personales. Ya existen países que cuentan con una ley de carácter general en relación al... Pero no solo en estos países se dan estos casos o su regulación, sino que también ya existe en otros países que cuentan con una ley de carácter general en relación a los datos, que contienen las disposiciones alusivas al problema. Por ejemplo, en Estados Unidos de Norteamérica, con su Privacy Act, de la ley de privacidad promulgada que fue en el 74, que esta básicamente está orientada a la protección de la vida privada y comprendiéndole a los tribunales el cumplimiento de dicha ley. En Francia se encuentra lo relativo a la ley relativa a la informática, archivos y libertades, que se promulgó en el año 1978 y cuenta con una Comisión Nacional de Informática y de Libertades como un órgano especial y autónomo con funciones de control por medio de reglamentos, con derecho a informarse y la obligación también de informar a la población. Pero hay países donde esta regulación se lleva a un ritmo más lento, que esto va provocando cierta identidad del problema a la protección de los ciudadanos que no disponen de un medio eficaz que los proteja del manejo inadecuado de la información de su persona. Casi siempre las implicaciones de carácter comercial, por ejemplo, en Hungría, en el Código Civil del 77, establece que la informática no debe de amenazar en ningún momento los derechos del individuo o del ciudadano. Entonces, en países en vías de desarrollo como India, Brasil o Argentina, se observa que ha llegado un sistema informático muy interesante y que tiene mucha más preocupación por este problema y la protección de los datos personales de sus habitantes.